Las 8 en punto de la mañana vamos a iniciar una entrevista presencial con el abogado Henry Cugalón, ministro de Gobierno, a quien primero lo saludamos y le damos la bienvenida. Bienvenido, abogado Henry Cugalón. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en Radio Forever. Un saludo afectuoso para todos los oyentes. En estas semanas, y en esta semana en especial, y las que vienen hasta aproximadamente al inicio del mes de mayo y hasta el 15 de mayo, si es que los tiempos se los toma en la Comisión de Fiscalización. Una vez que ya está en manos de la Comisión de Fiscalización y Control Político, con el aval de la Corte Constitucional, específicamente para el tema en su dictamen, de analizar constitucional, porque también analizó la parte de fondo la Corte en esta ocasión, y la parte jurídica. ¿Cuál es la posición de lo acontecido hasta el momento, Henry? Nosotros hemos manifestado que este es un malhadado proceso político que no tiene fundamento alguno. Jamás rechazaré la facultad que tiene una asamblea de ser contrapeso del poder, de fiscalizar el poder, o inclusive utilizar esta figura existente en el marco constitucional denominado juicio político a un mandatario, que como usted siempre ha señalado, porque lo escucho, tiene características especiales que están en el artículo 129 de la Constitución. No es como un ministro de Estado solamente por incumplimiento de funciones. A un primer mandatario se lo debe procesar por el cometimiento de delitos políticos. Son 3 causales, delitos. Hay una configuración procesal al respecto. Entonces, nosotros no vemos, no existe causal alguna, una acusación alguna. De hecho, si usted ve la cronología de estos 3 meses, han venido en la práctica bailando con las acusaciones, poniendo y sacando acusaciones, causales. Debe ser un caso inédito en el mundo, en que siempre se habló de que se iba a llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso y no se sabía por qué. Si usted ve inclusive la actual acusación o juicio político no coincide con el informe de la comisión creada específicamente para aquello. Este tema de la acusación de Flopec fue incorporado de último momento a la solicitud de juicio político. Y para seguir con esta línea, quiero ratificar lo que siempre dije, lo he dicho aquí en estos micrófonos. En un Estado de Derecho, en un régimen democrático, uno tiene que respetar la decisión de las instituciones. Y siempre advertí que iba a respetar la decisión de la Corte Constitucional, sea cual fuere. Porque, don Washington, la democracia no es buena ni funciona solamente cuando uno le conviene. Ahora, ministro, aquí hay un tema fundamental. La Corte Constitucional primero tuvo ya un dictamen o proyecto de dictamen de la doctora Teresa Núquez, pero luego una mayoría de 6, que entre ellos se sortea, y aparece el magistrado Ortiz, finalmente concluye que los 2 delitos de conclusión son incoherentes, que no tienen una narrativa adecuada, etcétera, y no aprueba. Pero le aprueba el delito de peculado y dice, a diferencia de los 2 de conclusión, que la narrativa del peculado tiene coherencia, que no hay contradicciones y que existe una mínima verosimilitud. ¿Qué opinión tiene justamente Henry como ministro de Gobierno ante esa decisión de la Corte Constitucional? Esa decisión, que la respeto pero no la comparto, de ese examen de admisibilidad, porque lo que señala ahí es que en la forma en que presentan la acusación de peculado tiene mejor presentación que las otras, es decir, todas eran burdas, pero esta es menos burda, y pone esa frase el magistrado Ortiz, a quien respeto pese a que no comparto esa línea, una frase que quedará para la historia: mínimamente verosímil, o sea, casi por la rendija, o sea, por las tranqueras, o sea, no me gusta, pero tiene un poquito de veracidad y por eso le dan trámite de admisibilidad. No hacen juicio. O se ve más de arriba hacia abajo, que está casi en el suelo. Pero en el ahí piso, está, en el umbral, por así decir. Ya ese es como dicen en las esquinas, con las justas. Para un juicio político contra un presidente de la República. Imagínese. Esa es la parte que sorprendió. Un impeachment, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? La figura del juicio político. Entonces, en ese caso, que para mí es flojísimo, y ustedes saben, y esto no significa estar de acuerdo o no con el presidente de la República, sino ver el tema de los hechos. En lo de Flopec, un contrato firmado en el año 2018 por el gobierno pasado,
con una adenda, una reforma en el año 2020, que tiene recomendaciones técnicas de la Contraloría, no informes de indicios de responsabilidad penal para nadie. No corresponde a este gobierno anterior. En ese informe de la Contraloría se dan algunas recomendaciones para dejar de perder dinero, porque había unos perjuicios. Perjuicios no significa robos, son dos palabras disímiles. Pero el hecho cierto es que más allá de dimes y diretes, en el año completo que tiene el presidente Lasso, que es el 2022, gracias a la gestión, ya que no hay peculado, porque peculado es meterle la mano al bolsillo del pueblo en beneficio propio. Peculado es robar los fondos públicos, y en este caso no existió, ni la Contraloría lo determina. El hecho, estimado amigo, estimados oyentes, es que en el periodo 2022 hubo un récord de utilidades que han llegado a 180 millones de dólares. Es decir, no hay ni peculado y tampoco hay un problema de gestión que hubo anteriormente y que en el actual régimen se ha mejorado. Entonces, no hay caso. Ese es el hecho y sobre eso va a ser nuestra defensa jurídica, que la Corte, si uno revisa el dictamen, más allá de no estar de acuerdo, va enmarcando, ¿no? Dicen que es sobre esto, nada más sobre esto. Por si acaso le va mandando un beso volado a los asambleístas, dice por si acaso, porque ellos le preguntaron si se podía o no se podía aplicar la muerte cruzada durante la sustanciación del juicio, y la Corte dicen, sobre eso no es el dictamen, eso es una facultad del presidente, no dicen ni si... Estamos claros cuál es el antecedente. Pero los informes de minoría sí dicen que es una facultad constitucional del presidente. Y en el de mayoría no le dan la razón a la Asamblea, valga la aclaración. Entonces, esos son los escenarios. A mí lo que me preocupa, y yo he asumido el ministerio para dar certezas, certidumbres, estabilidad, procesar las diferencias. Las diferencias siempre van a existir en democracia. De eso vamos a conversar también. Pero tenemos que procesarlas. Es que me apena de que haya este clima de inestabilidad forjada, cuando hay otros temas como la seguridad y muchos otros que son los verdaderamente apremiantes para el país. Luisa María. Sí, muy buenos días, ministro. Sobre esa parte, ¿no? Y ayer lo reiteraban los legisladores proponentes del juicio, los ponentes, cuando decían que la Corte Constitucional, ellos lo interpretan así, les ha dado la razón al hablar de que hay esta posibilidad de peculado, porque si bien el contrato no se dio en su gestión, el presidente había tenido conocimiento, y mencionan ellos a un informe incluso, en el que ya se advertía de que aquí había perjuicio para el Estado, estamos hablando del concepto de alquiler de buques realmente, y que el presidente lo ignoró. En ese sentido se les ha pedido individualizar pruebas, cosa que ellos no quieren hacer, que dicen que nadie tiene por qué coartarlos. ¿Cómo leen ustedes eso? ¿No hay pruebas o qué es lo que ustedes perciben ahí? La Corte lo que hizo con la frase de lo mínimamente verosímil es dar una admisibilidad al proceso. La Corte tampoco hace juicio de valor al respecto porque no le corresponde. Lo que dice, este caso, como está presentado, es lo mínimamente presentable. Eso es lo que dice en español la Corte Constitucional. Pues bien, como se dan cuenta que los contratos son del gobierno anterior, que la Contraloría no da su IRP, su informe de responsabilidad penal, que no hay caso especulado, sino que hay supuestos perjuicios, etcétera, se presenta un informe al presidente y el presidente lo tramita. Nosotros ya lo hemos presentado, lo hemos presentado a la comisión. Remite, obviamente, hay un procedimiento para las empresas públicas, para FLOPE, lo que nosotros en el derecho administrativo llamamos correr traslado. Tiene hasta contestaciones el oficio. Pero no me vengan a decir que por correr traslado o no correr traslado, a uno lo acusan de peculado y lo quieren destituir como presidente de la República. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y ese contrato o esa gestión que pudo haber estado mal, porque es gestión, no delito, los hechos demuestran, y lo vamos a decir en la Comisión de Fiscalización, que la gestión ha mejorado, pues. Ya en el lapso del presidente Lasso mejoró, y ahí están los índices, los números, los datos matan a los relatos. ¿De dónde entonces salió la utilidad de 180 millones de dólares? Récord en la historia de esa empresa pública. Entonces, si lo quieren llevar por el peculado, no hay prueba alguna. No puede ser que la prueba del peculado sea una carta que supuestamente no me han contestado y si se ha contestado, o que me pidieron cita y no me dieron cita. Señores, un poco más de seriedad.
Estamos hablando de la estabilidad de la República, estamos hablando del debido proceso. Yo entiendo que es político, yo entiendo que si bien no sigue todas las reglas jurisdiccionales, sí hay un procedimiento, son causales. Enjuiciar a un presidente de la República no es como enjuiciar a cualquier otro funcionario, no porque se llame Guillermo Lasso, no importa el nombre, es un tema muy pero muy institucional. Y en este caso de Flopec, yo lo que percibo es que se dan cuenta lo flojo del caso, lo metieron de relleno al final. Y esto como anécdota, ¿no? Ya saldrá en la comisión cuál era la asambleísta que defendía en cambio los contratos, que es la señora Mireya Pazmiño, por así decir, están ahí en las actas. Y lo que quieren ser ahora, y ustedes lo han venido señalando estos días, analizando, porque no es por qué darle la razón a nadie, es, bueno, ahora en el juicio van a querer hablar de cualquier cosa. Y eso ya se presume, ¿no? No hay que ser pues muy cientista político para llegar a esa deducción, que quieren hablar de lo que sea subjetivamente porque saben que no hay caso en Flopec. ¿Y de qué va a hablar en cambio el acusado, en este caso el presidente? Ustedes han dicho van a ir con los argumentos, ¿no? Pero por supuesto, uno de los temas que a algunas personas les puede llamar la atención, a mí no, y esa ha sido parte de nuestra postura, de nuestra estrategia, es que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se defienda. Él tiene una responsabilidad con el país, con sus mandantes, con todos los ciudadanos a quienes representa, dentro de las diferencias, dentro de las aceptaciones o no, nos representa, de que tanto en el proceso de la comisión de fiscalización, con los respectivos delegados, abogados y funcionarios, porque hay todo un proceso, como finalmente cuando llega al pleno, él va a dar sus argumentos, ya los ha venido adelantando acerca del caso de Flopec y cuál es el tema alrededor. Eso es importante, él tiene todo el derecho a defenderse y el pueblo a saber también la verdad. Estamos conversando con el ministro de Gobierno, abogado Henry Cucalón, sobre el tema del juicio político y actualizando la información oficial, básicamente. Henry, aquí hay algo, y voy a tocar un tema muy delicado seguramente, y Henry Cucalón tiene toda la libertad de poner los límites hasta dónde puede llegar sus expresiones. Hablemos del Partido Social Cristiano, del cual Henry Cucalón fue militante y ha trabajado inclusive con las juventudes. Aquello de crear esto de la disciplina ideológica, de ponerse una camiseta de una ideología, pero hoy está en juego cuando un comunicado de Esteban Torres dice pues que se estaría, en otras palabras, comprando conciencias a dos asambleístas del Partido Social Cristiano. No pone nombres y apellidos, pero hace una asociación terrible, que se estaría usando inclusive dineros del Estado, que se le estaría quitando la protección a algunos asambleístas como una especie de extorsión. Y la parte fundamental que me preocupó, y lo digo con sinceridad, es que he tomado a La Posta como referencia cuando dice, en el primer párrafo, La Posta ha denunciado una supuesta negociación del gobierno para adquirir los votos de dos asambleístas de la bancada del PSC a fin de que no voten por la destitución del presidente Lasso en el juicio político. Es decir, compra de conciencia. Pero ¿desde cuándo La Posta es el referente del Partido Social Cristiano? Como usted ha señalado, yo agradezco la oportunidad que me brindó el Partido Social Cristiano y Mayra Guerrero de representarlos en la Asamblea Nacional durante 8 años. Inclusive fui jefe de bloque, han existido en ese periodo muchísimas coincidencias, defendimos valores democráticos, defendimos la autonomía municipal. Y se ganó el respeto de la ciudadanía en todos esos aspectos. La autonomía municipal, la gestión pública, y mis colaboradores, mis colegas, mis compañeros, inclusive de otras bancadas, conocen cuál es mi proceder legislativo. Aquí todo el mundo se conoce, aquí todo el mundo sabe de qué pata se cojea. Así que eso yo no lo voy a dejar de soslayar. Ese comunicado es la sumatoria de unos berrinches sin prueba alguna. Henry Cucalón, con o sin ministerio, tiene un recto proceder. Yo no he caído ni caeré en esas falsas imputaciones que se quieren hacer. Lo que yo sí haré y hago es explicar la posición ante todos los grupos políticos, sociales, empresariales, laborales, en defender cuál es nuestra posición acerca de este juicio político. Y en el caso de la Asamblea,
Adicionalmente, como una muestra de apertura, no solamente para el partido que usted menciona, sino para cualquiera, de coadyuvar en las labores de colegislación. No querían puentes, no querían personas que al mismo tiempo que haya diálogo, haya firmeza conceptual. Yo he conversado con muchos legisladores en estos días, estamos tramitando una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por ejemplo, la educación superior también. Eso es lo normal. Lo anormal es que algunas personas le quiten el derecho al habla. Lo que el pueblo ecuatoriano tiene que tener seguridad y confianza es que pese a los errores que uno puede cometer, jamás en mi práctica pública caeré en esas falsas imputaciones que se quieren endilgar en ese comunicado que, insisto, es la suma de berrinches sin pruebas. Ahora, en esa gestión de Henry Cucalón como ministro de Gobierno, explicando a los asambleístas, obvio, ya está aclarado, sin caer en esas malas prácticas de comprar conciencia. Yo pregunto, con toda la experiencia que tiene Henry Cucalón, por haber estado también en la Asamblea Nacional, por haber sido parte de un partido político que tiene ideología, que tiene tradición, tiene grandes políticos que han pasado por sus filas, los fundadores mismos, ¿verdad? Cuando hay conciencia política es por el bien común. La conciencia política ata la parte moral, ética, con el conocimiento de la Constitución, con el conocimiento de las leyes enfocados ¿a qué? Al bien común. En ese sentido, ¿cuál es la disyuntiva hoy de un asambleísta de cualquier partido político que diga? Si el partido político me está diciendo vote a favor del juicio político y yo veo que no hay pruebas, ¿a qué me someto? ¿A la disciplina partidista? Estaría yéndose en contra de su conciencia política. O a la inversa, si sabe que hay pruebas de peculado contra el presidente de la República que debería compartirlo con todos nosotros y con todos los ciudadanos, y a la vez por un dinero, un cargo político, etcétera, dice, voy a vender mi conciencia y voy a votar en contra del juicio político. La experiencia de Henry Cucalón, hoy como ministro que está conversando, explicando la posición del gobierno y hablando de ley, hablando de constitución, ¿cómo está enfrentando este tipo de disyuntivas de conciencia? Es una dinámica compleja. Y justamente así como le hice el antecedente de mi agradecimiento por haber representado, inclusive pese a no ser afiliado, también le digo una cosa, después de que salí de la legislatura, que inclusive pasé por estos micrófonos, es obvio que no tengo coincidencias con ciertas prácticas políticas y posiciones con respecto a lo que pasó en los últimos tiempos. Y yo me he hecho la pregunta, si yo no estuviera momentáneamente como estoy, porque los puestos son transitorios, en el despacho del Ministerio de Gobierno y estuviera en estos micrófonos, pensara exactamente lo mismo de lo que le estoy diciendo. Yo no apoyara, ni respaldara, ni jurídica, política, ni como ciudadano, esta malhadada pretensión, una vez más, con cierto ropaje legal y constitucional, de sacar al presidente de la República sin fundamento alguno. Pensara exactamente lo mismo. Por eso es que me siento absolutamente cómodo llevándolo momentáneamente desde la cartera de gobierno. Segundo, ¿cómo uno preanuncia cuál es la decisión? Es decir, el no por el no y el sí por el sí. Entonces, ¿para qué vamos a llevar el juicio? Si ya han advertido cualquier agrupación política de que ya van a votar y que nadie que se diferencia en el voto tiene cabida. Entonces, ¿para qué es el proceso? Entonces, ¿para qué vamos a la comisión? ¿Y para qué vamos a aportar pruebas? ¿Y para qué haber interpelantes? ¿Y para qué el presidente de la República se va a defender? Si ya de entrada tú ya sabes cómo vas a votar. O sea, no hay espacio absolutamente para ninguna posición. Quizás adelantándose, esto no se sabe. Si mañana no logra ver los votos, no van a decir que es porque el presidente se defendió bien, sino simplemente por esas imputaciones sin fundamento alguno, genéricas, abiertas, de que supuestamente han virado su conciencia. Comprar no es convencer, no, es comprar. Y no sé con qué antecedente dicen eso. Yo respeto cual más a los legisladores y espero que así sea la línea. No quiero que me lleven a un redil donde algunos no van a salir bien parados, porque todos conocemos sus antecedentes históricos. No pueden torcer la historia, ¿ya? Así que aquí, reitero, todos nos conocemos. Pero lo que le interesa a los ciudadanos no es este tipo de discusiones estériles, sino cómo el gobierno y la asamblea,
pese a este fenómeno de distracción, de sacarlo una vez más al presidente, la cuarta vez en 22 meses, ¿cómo vamos a trabajar en conjunto para ayudar a los problemas que tienen? Fundamentalmente la seguridad. Pero conscientes, ministro, de que ese evidentemente no es el interés, ¿no? Preocuparse por qué necesitan los ciudadanos. Tienen una sed de inestabilidad, de venganza, de odios insaciables que yo creo que no van a llevar a ningún lado. Reitero, mi posición es tratar de calmar las posiciones. Uno en gestión y en política gana y pierde. Eso es normal, no hay por qué sorprenderse. Pero lo importante es lo que decía el comunista, ver el interés general, tratar de enfocarse en el interés público, en el bien común. Yo creo que esa debe ser nuestra misión, y en este caso en particular, y sin prejuicio de que he pasado prácticamente 2 meses en este tema, y yo sabía lo que me enfrentaba cuando asumí, sabía cuál era la de ruta, no hay sorpresa alguna, es dedicar la mayor cantidad del tiempo, no en distraer la atención, más allá que hay que actuar con responsabilidad en los otros temas. Hay que seguir articulando la función del Estado. El próximo miércoles tenemos reunión con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y con las demás entidades, Fiscalía, entre otros, para seguir con las mesas de seguridad, para encontrar los puntos de acuerdo en la gestión de la seguridad. Mientras también hacemos esto. O sea, no podemos distraer totalmente nuestra atención porque tenemos que seguir trabajando, haciendo convergencias necesarias. Tenemos que sacar adelante, pese a estos juegos pirotécnicos, tenemos que sacar adelante la reforma parcial a la Constitución, con los legisladores de todas las bancadas que permitan que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna sin necesidad de estado de excepción. Ya me dirán que no es una solución. No es una solución, es la suma de varios actos para ver si en su conjunto en algo paliamos la crisis que tenemos. En eso tenemos que enfocarnos, en eso tenemos que trabajar. Justamente esta parte de la gobernabilidad que lastimosamente no funcionó. Bueno, ya nos vamos a recordar por qué hubo esa separación entre Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Esto lo hemos discutido en otro momento. Aquí también lo hemos analizado. Ese pacto que no funcionó con Rafael Correa, que quería crear una comisión de la verdad. El presidente Guillermo Lasso ha explicado que no lo aceptó. Pero vamos a la parte netamente puntual, constitucional y jurídica de lo que los ciudadanos deben conocer. Si la cancha la marcó la Corte Constitucional en toda una serie de números, 95, etcétera, etcétera, 96, 97, 98. Hoy hay una controversia en la comisión cuando el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, les dice, apliquemos lo que dice la ley legislativa, artículo 90. Ustedes tienen que presentar las pruebas para que el acusado sepa de qué se lo acusa, ¿no? Que las pruebas, no solo decir el titular, peculado, sino aquí están las pruebas para que vaya a desvirtuar. Ustedes dicen que están preparados para esto. Pero en este sentido, yo tengo una lista de las incoherencias que no vio la Corte Constitucional y que sería muy fácil para la defensa decirle, mire, el contrato no lo firmé yo. Cuando algún funcionario, un ministro está nombrado, el que los nombra no es responsable de sus actos, artículo 151 de la Constitución. Es largo. Yo tengo un listado como 6, 7, 8 argumentos en contra. Fin. Dicen lo que la Contraloría no ha hecho. Hay para regalar la serie de contradicciones. Sí, la Contraloría dice, mire, no hay un informe. Bueno, después se presentó el informe, mejoraron los temas. Entonces, todo este tema, si ya hemos dicho que ellos dicen que es juicio político, ¿quién salva a Guillermo Lasso? Y lo pongo en esos términos. Cuando alguien dice, no, eso es solo juicio político y es de mayoría, Henry. Los ciudadanos. Porque reitero, sin perjuicio que el juicio político no tiene totalmente las características de un juicio penal, sí es un proceso. Pero es que la Corte sí les dice. Sí hay una, pero es que lo cogen todos por partes. Es que ese es el tipo de demócratas de pacotilla que tenemos en algunos casos. Cogen solo lo que les interesa, cuando uno tiene que verlo integralmente, así uno no concuerde. Porque el artículo 129 de la Constitución establece cometimiento de delitos, y en este caso el numeral 2, que es peculado, que no es poca cosa, señores, una acusación. Entonces, claro, como no les conviene, dicen, no, lo vamos a acusar de cualquier cosa. Henry, pero hagamos un alto.
Dice en el punto 98, la Corte Constitucional, bajo ningún concepto puede ser usada el juicio político sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento, etcétera, etcétera. Y luego dice, por lo que esta magistratura exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político. Entonces, les marca la cancha. Les marca la cancha. Y si los asambleístas no obedecen a la Corte, ¿qué pasaría ahí? Bueno, sin perjuicio de los temas constitucionales y la defensa, justamente este ejercicio que estamos haciendo, este ejercicio ciudadano, que es de esclarecimiento de las cosas, con mucho detenimiento, y en el buen sentido de la palabra, los mandantes, hacerle caer en cuenta a los asambleístas lo que está pasando. Y fíjese, lo de todos estos meses, porque esta novela viene de enero, ponen y sacan causales. Que si traición a la patria, pues ya no es traición a la patria. Que si es concusión, pues ya no es concusión. Atentado en contra de la seguridad del Estado. Si es cohecho, pero ya no es cohecho. Y después no, entonces es comisión por omisión en cohecho, que no existen delitos contra la administración pública, sino en delitos contra la vida. ¿Sí se dan cuenta cómo han estado bailando? Porque su interés es solamente llevarlo a juicio y no saben por qué. Y en este último proceso que presentaron tres acusaciones, la de Flopec fue de relleno, fue para hacerles el bulto. Nunca pusieron su mayor carga política al respecto, pero esa fue la que mínimamente verosímil les terminó calificando la Corte. Entonces es obvio y se refleja que se sienten incómodos llevando solo por esa acusación, porque es floja. Y no hace falta ser abogado, no hace falta ser partidario del presidente para darse cuenta de que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso quieren hacerlo genérico y por eso es que quieren irrespetar. O sea, respetan el dictamen de la Corte en cuanto a su procedibilidad, pero no les gusta en cuanto a que lo sujetan pues a la acusación. A ellas no les gusta, ¿no? Insisto, esa es la calidad de supuestas demócratas que tenemos. Y que Henry Cucalón, como ministro de Gobierno, que nos ha dado esta oportunidad. Yo en la práctica, cuando escuché las denuncias y me preocupé para investigar, analizar los documentos a fondo, las leyes, he revisado todo lo que hizo anteriormente los otros gobiernos, los contratos, la Contraloría, lo que ha emitido. ¿Por qué? Porque a mí también me interesaba saber si es que el presidente Guillermo Lasso conocía, consentía y se benefició participando de peculado. Y es allí en donde los ciudadanos que nos están escuchando deben estar atentos. Por supuesto. El presidente dijo en una entrevista televisiva que él va a informarle la verdad al pueblo más que a los asambleístas. Pero siempre queda la interrogante, si los asambleístas ya marcaron ellos su propia cancha, al margen de lo que le dice la Corte Constitucional, ¿de qué serviría que el presidente diga la verdad si finalmente el Ecuador casi como que tendría un destino de repetir lo que ya pasó en la década de los 90 y gran parte ya de la década de los años 2000 en adelante? Porque no deja de ser un ejercicio de responsabilidad. Y eso es propio de un demócrata. Y debemos aprender a vivir en democracia. Y le comento algo. Y no solamente hay que esperar a la locución del presidente, ya le hemos venido anunciando, le he dicho él. A los pocos meses de iniciar su régimen, se presentó por parte del gobierno una denuncia ante la Fiscalía sobre el tema en general del manejo de este tipo de contratos para investigar. Punto 1. Punto 2, lo hemos repetido hasta la saciedad. Cuando se tuvo conocimiento de esto por un oficio, se tomó el oficio, se corrió traslado, se le dio el trámite pertinente. Puede haber juicios de valores si les gusta A o B, pero no es que hubo una omisión, más allá que eso no es causal, y que la gestión mejoró ostensiblemente. En varios medios de comunicación ha habido las intervenciones del exgerente de Flopec, apellido Rosero, por poner un ejemplo, donde ha puesto la pica en Flandes, donde ya se ha señalado cómo se hizo todo para mejorar la gestión. Si esa es la preocupación legítima de los ciudadanos, de que se mejore la gestión, los hechos están ahí. Y el mismo Giovanni Estupiñán reconoció luego y rectificó. Para que vea. Pero o sea, no ponen en el juicio la parte que rectificó, que cuando pidió la cita ya no era funcionario. Ahora uno ve las declaraciones ya en el contexto. No es para un tema de peculado. Insisto, esto lo han cogido de vulgar pretexto para poder ir a lo que siempre quisieron.
dejarlo al presidente de la República en un juicio político para tratar de sacarlo, para impedirlo gobernar, para generar inestabilidad, sin importarles el precio. Y esa es la reflexión que yo quiero hacer. Yo no digo que no fiscalicen al gobierno, que no censuren ministros de Estado, pero no es dable que por saciar esta operación lleven al país al traste. Henry Cucalón, ¿qué les dice a los asambleístas de oposición? Que analicen el proceso, actúen con responsabilidad, que lo estudien, que ejerzan la labor de fiscalización que les ha dado el pueblo ecuatoriano, que nos otorgó en su momento, yo fui legislador, pero que no le hagan el juego a la irracionalidad, que no afecten la institucionalidad, que no afecten la estabilidad. Eso es lo que yo les pido, que hagamos un ejercicio de control político y que el pueblo al final, que somos los mandantes, son nuestros mandantes, esclarezca esta posición. Muchas gracias al abogado Henry Cucalón, ministro de Gobierno, que el día de hoy ha comparecido. Y usted, amigo y amiga que nos escucha, tiene los elementos de juicio y tiene todo el derecho para revisar la Constitución, la ley, el contrato, el informe de Contraloría, para certificar lo que aquí se ha compartido. Muchas gracias, Henry. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, espero regresar lo antes posible. Vamos a la pausa comercial.